A partir de aquí empezamos con el foro de ese tema tan importante, ese foro que le decidimos llamarlo Arte y Cultura en nuestra cuarentena, para hablar precisamente sobre todos esos desafíos, sobre toda esta carga que hemos tenido, un montón de cosas que hemos visto que hacen falta, un montón de cosas que hemos hecho mal, que nos han fallado también en el sector arte, sector cultura, y cómo la cuarentena pues ha transformado, nos ha invitado a replantearnos muchas cosas, ¿verdad? Como usuarios y también como artistas, como trabajadores y trabajadoras de la cultura. Entonces, esta es la idea de este foro. Al final va a haber como un espacio por si se quieren preguntar también entre ustedes, ¿verdad? Porque imagino que deben sentir curiosidad por sus espacios diversos. Entonces, empezamos con la primera pregunta, que es para todos y para todas, lo pueden responder todos y todas. Dice así: si tuvieran que dar una definición o una aproximación de lo que significa el arte para ustedes, ¿qué dirían? ¿Y qué hay detrás de esta concepción de por el amor al arte, junto con sus secuelas precarizadoras de este trabajo? Entonces es eso, ¿cuál es esa concepción que tienen ustedes del arte más personal? ¿Y qué es lo que piensan que hay detrás de esa concepción de por el amor al arte? Adelante, quien quiera comenzar. Bueno, no sé. Adelante. Muy buenas tardes a todas y a todos. Un gusto compartir esta tarde, noche lluviosa, aquí desde San Isidro del Guayas. Mi nombre es Francisco Camacho, yo soy miembro de la Asociación Cultural AMUVIL desde hace 40 años aproximadamente, y hemos trabajado desde ese entonces en la gestión cultural, inventándonos y reinventándonos, conociéndonos y reconociéndonos, investigando y compartiendo con nuestro pueblo, con nuestra comunidad principalmente. Y con respecto a la pregunta que haces, creo que el arte más cercano que tenemos a la creación, lo más cercano que tenemos a la posibilidad de vernos crecer como seres humanos, de aportar a la sociedad, nosotros como organización estamos sumamente agradecidos con los artistas, con los creadores. Bueno, primero siempre nos han apoyado en todas nuestras ocurrencias, pero sobre todo nos han enseñado en cuanto a la sensibilidad, nos han enseñado en cuanto a ese ser humano que creemos debe para tener una sociedad mejor. Nos han enseñado a pensar. El arte es eso, el arte es una forma de pensamiento que hace que abramos los ojos y nos distanciemos de ese establishment que siempre está ahí adoctrinándonos, y por medio del arte logramos que nos comuniquemos de una manera diferente, de una manera más natural, de una manera en que de verdad nos podamos entender como seres humanos. Creo que el arte es lo que el ser humano tiene dentro de su alma, desgraciadamente por una situación sociopolítica, psicosocial, como se quiera llamar, pues a veces se nos impide poder expresarlo, poder sacarlo, poder hacerlo crecer dentro de la misma sociedad. Y por supuesto, a partir de ahí nace todo el montón de manipulación mediática que ya conocemos y otro montón de discursos que se podrían dar. Pero creo que el arte ayuda a que como seres humanos podamos crecer y podamos ser mejores, porque nos civiliza y nos enseña. Gracias. ¿Hay quien quiera seguir? Puedo seguir. Para mí el arte es muy extraño porque la gente dice yo nací artista y de cierta forma es verdad. Algunas personas nacemos con una inclinación de crear, pero creo que
todas las personas pueden identificarse con algún tipo de arte, porque el arte es una de las humanas, como conectamos los unos con los otros, a través de nuestras emociones, de nuestras visiones, de nuestras ideas. Entonces, yo creo que la cuarentena y la emergencia COVID ha sido buena para enseñarnos en esta vida qué es prioritario, qué es importante. Y a mí me encanta, he visto como un resurgir de esta necesidad que tenemos de expresarnos y de conectar con otros a través de su arte y de los espacios culturales. En términos, digamos, de mi parte, yo soy cineasta, tengo una productora independiente que se llama Sputnik Films y trabajo mucho con el sector audiovisual y de cine de Costa Rica, y para nosotros ha sido muy, muy hermoso ver cómo la gente se ha volcado al cine para sentirse conectado con el resto del mundo, con sus emociones, para también tener espacios de esparcimiento ahora que estamos encerrados en casa. Pero como vos decías, eso también ha evidenciado que hay una cultura en la que hay un desconocimiento profundo del valor que tiene nuestro trabajo como artistas. Mucha gente salió en solidaridad, por ejemplo, para poner casos concretos de mi área, a compartir sus películas de forma gratuita. Y yo lo que siento es que muchas veces este gesto tan hermoso también ha tenido un lado que no es tan bueno, que es que envía un poco el mensaje de que nuestro trabajo deberíamos regalarlo, y de repente la gente no tiene conciencia que muchas de esas películas que vieron en hora y media se tardaron entre 5 y 10 años en hacer, que hay un montón de gente involucrada, hay un montón de personas que pusieron su talento y sus ideas y su pasión en hacer ese proyecto, y tal vez mucha gente que vivió de forma precaria porque tiene 2 y 3 trabajos para poder hacer estas películas. Todo eso evidentemente no llega, digamos, como al público general, y yo creo que parte de la emergencia que está viviendo el sector en esta cuarentena tiene que ver con eso, con el desconocimiento que hay de que el arte, aunque sea una forma de expresión y aunque sea una forma de esparcimiento y de entretenimiento, también es un trabajo, y es un trabajo serio. Efectivamente, muchas gracias. ¿Quién quiera seguir? Bueno, yo podría. Bueno, la pregunta tiene dos partes, ¿verdad? Para mí, el arte es una cuestión muy, muy íntima con la que yo he hecho mi identidad, construido mi identidad. Es un espacio donde yo siento que uno de los pocos espacios en la sociedad donde yo siento que la autenticidad se premia. Eso se me hace increíblemente valioso, pero me parece muy, muy oportuna la segunda parte de la pregunta. Hay que preguntarse si hay una precarización en ponerse a hacer las cosas solo por amor al arte. Yo creo que eso es bien acertado, porque para cada uno de nosotros, y eso lo hemos escuchado en las respuestas del compañero y la compañera que hablaron antes, para cada uno de nosotros el arte significa algo muy distinto, muy personal, muy íntimo, es muy importante en la vida de cada persona que ha hablado, pero eso a veces hace que se nos olvide que hay toda una logística alrededor, que hay una escena artística, un campo de relaciones de poder afuera de todo esto, y creo que el caso de la literatura es uno de los más significativos en cuanto a este fenómeno del trabajo regalado, ¿verdad? Por ejemplo, hasta hace muy poquito, la literatura era la única disciplina del Festival de las Artes a la que no se le pagaba, por ejemplo. O es muy raro ver un recital de poesía que cobre entrada, ¿verdad? Muy, muy, muy raro. Y para bien o para mal, yo creo que
en Costa Rica prácticamente no hay escritores que vivan de su profesión, de su oficio de escritores. Serán muy, muy, muy poquitos. Generalmente las personas que hacen literatura tienen otro trabajo y de manera paralela realizan su quehacer literario prácticamente sin ninguna retribución, salvo ocasionalmente un literatura no va a permitir mantener un proyecto de vida, ¿verdad? Sino que es algo muy, muy ocasional y muy escaso. Entonces, yo creo que esta pregunta retrata muy bien esa tensión, ¿verdad? En la que vive la gente que hace arte, entre ese instante de realización que tiene generalmente frente a un público o así, y toda la parte logística con la que también tiene que luchar, ¿verdad? ¿Quiere puede concluir, Guadalupe? Y ya procedemos a presentarnos. Es que literalmente esa era la pre-presentación con la pregunta de la concepción del arte personal. Entonces, adelante. Hola, buenas noches. Mi nombre es Guadalupe Urbina. Yo me dedico a la música, también escribo y hago lo que haya que hacer, ¿no? Para vivir, cocino, limpio, hago lo que sea. Bueno, la primera pregunta es: ¿qué es para mí el arte? Para mí el arte es un lenguaje como tantos otros que la especie humana tiene. En este caso me refiero a la especie humana, ¿no? Porque hay mucho arte que hace la naturaleza que la especie humana ni siquiera se atreve a reconocer como arte. Por ejemplo, el centro de un girasol y toda la construcción geométrica que hay ahí es mucho más que arte, ¿no? Pero no estamos capacitados ni educados para ver en las expresiones de otros seres y elementos de la naturaleza la expresión artística. Para mí el arte es un lenguaje, es un lenguaje más como cuando hablo, yo busco la manera de expresar todo lo que siento. El arte lo uso con una finalidad estética. No importa qué tipo de estética estamos hablando, pero tiene una intención, una finalidad estética en donde yo busco recrear o expresar o definitivamente dar a conocer el lenguaje a través del cual yo puedo ser plenamente yo. Yo creo que si hubiera nacido en este tiempo, como hubiera sido una niña autista, porque aunque he aprendido a verbalizar mis ideas, no hay ninguna palabra que logre expresarme a mí, mi persona, mis experiencias de mi vida superior a la combinación del sonido, digamos, de la melodía y la palabra, el canto, los colores, las construcciones metafóricas, todos esos lenguajes que se podrían llamar rebuscados en un mundo tan empobrecido han sido realmente una enorme riqueza que la especie humana ha dejado de generación en generación a su gente. Entonces, para mí el arte es una construcción de símbolos que yo hago que me conectan o que buscan una manera de conectarme con las personas, con los acontecimientos, con la naturaleza, con todo lo que me rodea a mi manera, de tal forma que yo me sienta plena, me sienta íntegra, me sienta llena y expresándome. Que eso para mí es el arte. ¿Qué es ser artista en Costa Rica? Esa es la segunda pregunta, ¿no? Porque yo soy muy corta para retener tantas Yo ideas. también, tranquila. La segunda pregunta era más como que de dónde viene o qué hay detrás de esa concepción de por el amor al arte, que tienen unas secuelas precarizadoras de nuestro trabajo. Como bueno, ¿qué cree que hay detrás? Yo hago todo por amor al arte. Yo no hago nada de arte si no lo amo. Todo mi trabajo es por amor al arte, profundamente. Si me pagan, yo cobro por mi trabajo, claro. Y hay personas a las que no dejo de cobrarles. Y hay personas a las que no les cobro nada. O a las que les cobro la mitad.
o hay personas a las que ni siquiera escucho cuando me piden que les haga un trabajo. Porque mi arte no tiene precio. Para sobrevivir tristemente en un sistema que monetariza todo sin considerar a la persona, sino que convierte la industria del arte, lo segrega y lo convierte en un objeto que se puede comprar y vender. Y allí caímos todos en la trampa. Nos fuimos en la trampa creyendo que la industria iba a vendernos masivamente. Eso es un cuento del mundo capitalista neoliberal que nos hizo creer que nuestros productos se iban a vender en masa por montones y que todos íbamos a ser ricos. No, 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 la industria no nos favorece a nosotros, porque el arte es un lenguaje. Es un lenguaje que implica la expresión profunda de la especie humana y su relación con el mundo. Eso no tiene precio. Si todas las y los artistas entendiéramos eso, empezaríamos por darle toda la relevancia real que el arte tiene en la vida de la especie humana y dejaríamos y no hubiéramos permitido convertirnos en lo que nos hemos convertido, en unos objetos que se pueden utilizar, comprar y vender, cuantificar. No, pues ahora ya está una economía naranja, ¿no? Donde entramos en la industria. ¿Cómo se puede contabilizar las horas que una pasa sentada en un banco trabajando, utilizando todos los recursos, ni siquiera los de la universidad, no, todas las percepciones aprendidas desde que naces? ¿Quién te paga eso? Nadie te lo paga, ¿ok? Nadie nos paga. Ya que el sistema le puso precio, yo tengo un precio y creo que mi precio tiene que ver con que yo expreso un lenguaje profundo e importante. Si el sistema dice que eso tiene que pagármelo para vivir y yo tengo que cobrar por eso, entonces yo cobro por mi trabajo. Yo lo hago por amor. Nadie puede precarizar mi trabajo. Si lo han precarizado, yo he estado dentro de esa jugada. Yo he estado jugando ese juego del sistema. Porque en lugar de dejar de poner los ojos en unos ministerios, en una institución del Estado, hubiéramos sentado las bases con visiones, con propuestas, con deseos, con iniciativas y les hubiéramos dicho, ustedes no tienen que tirar línea, ustedes no pueden decir qué es el arte y la cultura, ustedes lo único que tienen que hacer es facilitarnos los espacios para que podamos expresarnos. Ah, no, pero vivimos en un pequeñísimo país, porque ese es el problema, este es un país muy chiquito, no llegamos a 5 millones de habitantes. Si hay 30,000, entre comillas, artistas, 30,000, ¿cómo puede haber 30,000 artistas en un país de 5 millones? Hay miles y miles de artistas en este país, hasta los que juegan en la calle, en los semáforos, haciendo malabarismo, desde ahí hasta los que tocan por ahí por la calle, todos esos son artistas en este país. Esa idea de artistas, de 30,000 artistas, de un ministerio de cultura, que además había, yo me acuerdo antes, gente que hacía manifiestos que decía artistas e intelectuales de Costa Rica, pero empecemos por allí, o sea, no juguemos con los ritos de la academia, son rituales absolutamente segregacionistas que nos han llevado a donde estamos, en la miseria, porque no supimos imponer nuestra presencia y nuestro arte no como un valor agregado, sino como un valor urgente y necesario. Digo, totalmente. París no es la misma si no tuviera a Eduardo Manet. No sería la misma Francia si no tuviera a Henri Toulouse-Lautrec. No sería la misma. No es la misma. Holanda no sería lo mismo si no tuviera a Van Gogh con los girasoles. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que nosotros caímos en la trampa y por esa misma razón, porque tenemos que asumir esa responsabilidad, debemos ahora comenzar a darnos el lugar que tenemos y a presentar iniciativas. No, señores del ministerio, esto es lo que necesitamos. Vea, usted nos debe dar esto. No es que si nos quieren, no, usted nos debe dar esto y esto y esto y esto. Esto es lo que debe darnos. Y para eso es necesario encontrarnos, dejar los lugares confortables, maniqueos de la pose artística, de ser artista,
pero ¿qué estamos haciendo? ¿Pero ante quién nos estamos luciendo? ¿Qué pavos reales somos si no hay suficientes granjas para exhibirse? ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Pero qué voy a hacer yo si no me escucho en las radios? ¿Qué carajo? ¿A quién carajo le importa lo que yo hago si no estoy en la radio? Cada vez que voy y que hablo con alguna gente en ACAM y esas organizaciones, yo les digo, miren, la lucha de ustedes tiene que ver con que ustedes tienen, la lucha primera es lograr que nos escuchemos en la radio. Y después hablemos de derechos de autor. Claro, yo apoyo la defensa de los derechos de autor porque ¿qué me queda pues? Los centavos así que me entran por una canción, por de centenares de veces que se escuchan las canciones y las plataformas de internet me entregan mensualmente $30, $40. Yo sé, hay gente que me ha dicho que eso les entra cada 3 meses. O sea, ¿de qué estamos hablando? Primero, la industria dejó por fuera a quienes no eran masivos. O sea, que si usted no es una artista masiva, no es artista. No puede estar en la industria no le da beneficios a usted. Y luego, como la industria decayó porque entró el internet y entonces el YouTube, ¿sí? Y las plataformas de internet se adueñaron de nuestro trabajo para darnos una miseria. Ya lo único que podíamos hacer era hacer conciertos para ganar dinero con los conciertos, o hacer obras de teatro, o hacer películas, como ella que hace películas, para ver cómo hacíamos. Entonces yo lo que les quiero decir con esto a ustedes es que sí, en primer lugar, hemos sido las y los artistas, las primeras personas que se serrucharon el piso. Nos serruchamos el piso, hicimos mucha pose, mucha babosada y poca esencia en realidad. Estuvimos complaciendo los recursitos de donde venían. Cuando yo voy a pedir plata a puntos de cultura, siempre tengo que decirle a la gente, miren, pero es que este formulario realmente parece un formulario de Hacienda. Es como un estudio financiero de Hacienda para mí, en donde yo tengo que demostrar que voy a ganarme 15,000 colones al mes para desarrollar un proyecto que cuesta 20 millones o 10 millones. Entonces, estoy hablando en ese sentido de que tenemos que dejar el quejido, el llorido, como dice mi papá allá en Guanacaste. Tenemos que dejar el llorido para empezar a proponer y no esperar que ellos nos van a dar las cosas, porque no nos van a dar nada, un carajo, pero de todas maneras les vamos a dar la lata, porque ya que están un montón allí haciendo pose adentro en los ministerios, en las instituciones, les vamos a decir, esto es lo que ustedes tienen que darnos. Si no nos lo dan, se van a un carajo, pero entonces se encuentran un sector contestatario, serio, que discute, que es crítico, que es autocrítico, que conoce, que sabe lo que otra gente está haciendo, que si no encuentra va a inventar las posibilidades y las va a inventar llueva o truene porque no tiene más alternativa, porque no hay fondos. Pero eso no es nada. No es que no hay, es que no hay gente para vernos, no hay gente para pagar por nuestro trabajo. ¿Cómo vamos a vivir? Si cuánta gente va a ir a ver nuestras películas, cuánta gente va a comprar nuestros libros, cuánta gente va a comprar nuestra música. Señoras y señores, un 0.1% de la población, si acaso. Seamos claros en esto. ¿Por qué es eso? Porque vivimos en un país en donde un Estado y quienes tienen la voluntad política que radican además en la capital, en un estado chiquitito, en un país como este, todo centralizado, no tienen ni idea de lo que es el trabajo artístico y cultural. No tienen ni idea ni sensibilidad, ni la sensibilidad, ni la visión para entender qué estamos buscando hacer y qué queremos hacer. Pero ya que ellos no la tienen, nos toca a nosotros encargarnos de hacerles ver que sí tenemos idea, que sí tenemos la sensibilidad.
y que no vamos a esperar que ellos nos resuelvan, que antes de ellos y antes de sus fondos ya estaba este país creando símbolos, ya estaba este país haciendo arte, que la gente del campo del arte y la cultura, desde antes que existieran recursos, está trabajando con profundo amor. El arte es un acto de amor. La precarización es nuestro error enorme. Hemos permitido, hemos entrado en su juego. Hemos entrado en su juego. Así, ¿no? Como la prensa, que te pone la folclorista. ¿Folclorista qué? Así, así, así. ¿Folclorista qué? Jódete. Folclorista que voy a cantar el caballito nogayano. Yo no soy folclorista porque para ser folclorista hay que ser muy serio. Hay que haber estudiado un poco de antropología, arqueología, historia, etnomusicología en mi caso, etcétera. Hay que ser muy serio para eso. Pero si el folclore es una gente que se pone unas naguas de 1000 colores que pesan 30 kilos, que pesan, no sé, 3 kilos las naguas y luego valen como 30.000 colones el traje, ¿de qué folclore estamos hablando? ¿De qué estamos? Eso es, a eso nos han llevado, a postalita del ICT, todo el arte visual, el audiovisual, todo esto es una postalita del ICT y lo hemos permitido que nos ninguneen así, para no tener profundidad, para no tener sensibilidad, para no disentir, para no cuestionarlos y ponerlos a donde deben estar, en el banquillo de los acusados, por usar nuestros recursos para burlarse de nuestra sensibilidad y de nuestra creatividad. Y eso es muy grave, y eso tenemos que decirlo, tenemos que denunciarlo, y este es el momento. Yo no vi esa Teletón, ni la promoví, ni la vi, ni mucho menos. Un día paso por el internet y pongo Teletica y están un par de humoristas y lo primero que un humorista le dice al otro, ¿y usted qué se cree? ¿Que usted es Leonardo de la Carpio? Y dije, estos cabrones, ¿cómo es posible que pongan gente allí que se burla de la condición social de otros o de su estado de migración? O sea, ¿en qué país vivimos? Bueno, eso es lo que yo quería decirte. Sí, el arte es un asunto de amor. Es un asunto de amor y no lo podemos olvidar, de profundo amor. Y porque es una cuestión de amor, merece dignidad y respeto. No el arte, nosotras y nosotros, las personas creadoras, merecemos que se nos respete, que se dignifique nuestro quehacer. Porque el arte es más que un trabajo. A mí cuando me dicen, ay, es que su profesión es, no, es su carrera, no, esto no es una carrera, perdone. Esto es un estilo de vida. El arte es mi forma de hablar, de comunicarme. Y para mí el arte es una forma de vivir y de entender el mundo. Es muy profundo esto, por favor. Es muy profundo. Es del alma, del corazón, de todos los cuerpos que tenemos. O sea, no es cualquier babosada. Estamos hablando de algo muy profundo. Entonces, sí, ya. Esa gente no nos va a dar nunca nada. Cuanto más profunda es usted, cuanto más brillante es usted, cuanto más directa es usted, menos le van a dar nada. ¿Qué le van a dar nada? Si usted lo que tiene que hacer para que le den es hacerles la corte. Eso es. Totalmente, totalmente. Y agradezco enormemente su comentario y el de todos y todas. Creo que me sacaron las palabras de la boca. Incluso cosas que a veces no digo, ¿verdad? Por miedo a incomodar. Porque eso nos enseñan, ¿verdad? Como a tenerle miedo a la incomodidad. Y con esta mega presentación, quería hacerlo antes de presentarlos, porque a veces estas preguntas, con estas respuestas, presentan mucho más a una persona que su verdadero nombre y su currículum, ¿cierto? Me parece que todo lo que era es sumamente acertado, sumamente valioso. Entonces, procedo a presentar a las personas participantes del foro. Tenemos a Marvin Castillo Solís, que nació en Pérez Celedón, ha sido profesor de la creación literaria en el Conservatorio Castella y también coordinador de literatura en el Festival Internacional de las Artes de Costa Rica. Ha participado como ponente en el Congreso Nacional de Estudiantes de Filología, el Congreso Internacional de Literatura y Estudios Góticos, el Congreso Internacional de Literatura Comparada, el Congreso Internacional de Ciencias, Tecnologías y Culturas de la Universidad de Santiago, Chile, el Simposio Internacional de Convergencias Transculturales del Caribe y el Congreso Internacional de Estudios Caribeños. También su poesía, porque es poeta, además de profesor y gestor en esos espacios, ha sido publicada en revistas como La Voz UCR, Come Libros, Antagónica, La Arbalaria, Campos de Plumas, y también en algunas antologías como Sub 30, Miércoles 2 PM,
Certamen Desierto y Y2K. Actualmente está en la maestría académica en literatura latinoamericana de la Universidad de Costa Rica e imparte la asignatura de Lingüística y Literatura en el Instituto Educativo Moderno, donde también coordina un taller de escritura creativa. A Marvin tengo el placer de conocerlo hace tiempo por los caminos de letras y la vida de la poesía, imagino. Entonces, sí, ¿verdad? Parte de esos espacios quería consultarte que el sector poesía, ¿quién habla de la poesía en el país, verdad? Estamos escondidos de una manera un poco distinta, un poco oscura. Quería preguntarte que, bueno, que para nadie es un secreto que a pesar de que todo el sector artístico tiene una visión, pues todo lo que ustedes han hablado, ¿verdad? Todas estas esos obstáculos y cuestiones que nosotros mismos hemos sido parte del juego, como decía Guadalupe, el sector poesía tiene una posición bastante como invisibilizada, ¿cierto? Principalmente a nivel de consumo y de visibilización. ¿A qué se debe esta desventaja en la balanza de las manifestaciones artísticas y por qué la poesía continúa un poco más oculta, restringida en ciertos lugares y me atrevería a decir restringida en ciertas generaciones, ciertas manos y círculos? Adelante. Qué pregunta tan compleja y tan completa. Pero vamos a ver, yo creo que son muchas las causas, pero sí es cierto que es especial el lugar de invisibilidad, digamos, de la literatura y incluso de la poesía frente a otros géneros, ¿verdad? Como la novela o así, pero en realidad es bastante parejo en literatura. Yo creo que el género literario no tiene mucho que ver. Sí está similar la situación. Si nos ponemos a ver, por ejemplo, las relaciones con el Ministerio de Cultura, hay que coincidir forzosamente con lo que estaba diciendo Guadalupe. Hay una parte que es responsabilidad de las instituciones y hay una parte que es responsabilidad de los propios escritores. Yo, por ejemplo, como decía usted ahorita, yo estuve coordinando literatura para el FIA 2017 y de verdad es terrible darse cuenta de la visión que tienen los escritores y el ministerio unos de los otros, porque en el ministerio se dice, por ejemplo, que la escena de literatura es la escena más difícil de trabajar, así abiertamente. Pero por otro lado, en ese FIA todavía fue el último FIA, si no me equivoco, en el que se le pagaba a todas las escenas menos a literatura. Entonces, ¿hasta qué punto llega la contradicción, verdad? Los mismos escritores que reclaman los espacios no proponen cosas diferentes, o cuando no se hace exactamente el espacio como ellos lo propusieron, caen en una actitud como de berrinche y lo que terminan generando es más rechazo. Y pasa de los dos lados, ¿verdad? Ahora, aparte de esta cuestión estructural y de que hay que revisar las relaciones entre el sector literatura y el ministerio, pero con urgencia y con profundidad, porque bueno, ha llegado a pasar cosas muy, muy absurdas, como por ejemplo que para un FIA, en vez de involucrar al sector literatura en la programación, se le encarga al CINAVI. Entonces, ¿qué hace el CINAVI? Pone como parte del FIA todas las actividades de literatura que se hacen siempre en la Biblioteca Nacional. Van las mismas personas a dar los mismos talleres que se dan todos los meses, los mismos grupos hacen las mismas lecturas, que haya FIA o no haya FIA, ya estaban planeadas, ya se iban a hacer, no es nada nuevo. Entonces, eso no está mal. Para mí, que se incluyan las actividades del CINAVI está bien. Lo que pasa es que al momento de darles toda la programación a ellos, se hace una visión de la literatura muy desde la parte más tradicional de las bibliotecas. Promoción de la lectura, vamos a leerle un cuento a los niños y después vamos a recortar un animalito que sale en el cuento y vamos a hacer un títere. Eso está bien, un niño lo puede disfrutar, pero no tenemos por qué cerrarnos a eso, ¿verdad? Hay muchos grupos trabajando con públicos meta diferentes, ¿verdad? Desde los que trabajamos en educación y no solo tenemos a los niños sentados oyendo cuentos, sino escribiendo y haciendo cosas creativas ellos, hasta el taller literario de AGECO, qué sé yo, que trabaja con población de adulto mayor.
están todas las gamas y se podría ampliar muchísimo. En ese sentido hay mucho que hacer. Por ejemplo, cuando yo llegué a este trabajo de coordinación en SFIA, yo llegué porque la programación ya estaba hecha y la programación estaba levantando roncha y había que ver cómo bajar esa roncha y salvarle la imagen al ministerio, por ejemplo. Cuando todo eso se pudo haber evitado, incluyendo al sector literatura en la programación. Entonces, uno dice, ¿verdad? ¿Por qué no hacer las cosas en orden desde el principio? Bueno, aparte de todo esto estructural que hay con la institución, con la institucionalidad, están todos los juegos de poder dentro de las mismas escenas literarias, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, usted lo sabe también, ahora para inicios de esta crisis sanitaria que nos tiene a todos en la casa, bueno, los que tenemos el privilegio de tener un lugar donde dormir, ¿verdad? A inicios de este tiempo se hizo una actividad desde la plataforma del Festival Internacional de Poesía de Costa Rica, que es un espacio muy revestido de oficialidad, con apoyo de muchas organizaciones, ¿verdad? Y se convocó un evento de poesía joven y no había poetas jóvenes, era un evento de poetas maduros, ¿verdad? Si no me equivoco, era de 45 años en adelante, era como la edad de menor de ellos. Entonces, sí, terrible. Entonces, Perdón, y se ahora llamaba ya literalmente Poesía Joven, ¿cierto? Que luego le cambiaron el nombre. Se llamaba Encuentro Internacional de Poesía Joven, correcto, y nosotros, bueno, muchos escritores de los que estamos en esta etapa, ¿verdad? De que estamos preparando el primer libro o apenas tenemos un primer libro, digamos, no somos un premio Magón con 20 libros publicados, digamos. Reaccionamos, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Entonces, ese tipo de actitudes generan división. Y antes de eso, en la escena literaria lo que había dominado un montón era la supuesta polémica, que por dicha ya está bastante superada, entre el trascendentalismo y unas tendencias más de realismo sucio y de actualización de la estética literaria del país. Pero siempre como que la escena se ha definido por sus polémicas internas. Y uno dice, uy, yo no quiero participar de esto. Yo de verdad no quiero participar de esto. Pero una mañana uno se levanta y está este afiche de repente en Facebook convocando al encuentro de poesía joven. Entonces, lo que nosotros nos preguntamos en el momento fue cómo hacemos algo al respecto sin tener que definir nuestra vida por esta polémica, ¿verdad? O perder nuestra carrera, la poca carrera artística que podemos hacer, perderla peleando, ¿verdad? Y lo que salió fue la idea de hacer espacios nosotros mismos. Entonces, yo creo que salió bastante bien el encuentro virtual de poesía joven que se hizo en marzo, y creo que eso ha servido para que nosotros como generación nos sintamos bastante unidos ahorita, sin llegar al idealismo de que esta generación que viene es pura armonía, todos pensamos igual. No tiene que ser eso, sino que nosotros estamos tratando de coordinar y trabajar juntos, aunque tengamos ideas diferentes sobre la literatura o así, que eso no sea lo primero. Entonces, yo creo que ya para resumir esta visión, sí hay que decir una cosa, y es que nosotros no estamos recibiendo digamos, un trato como de exclusión de la institucionalidad necesariamente. Digo particularmente por ser jóvenes, o sea, ya está la exclusión que se le da a literatura en general, con eso igual hay que lidiar, pero igual a pesar de nuestra edad se nos ha abierto puertas como la Feria Internacional del Libro y otros eventos, ¿verdad? Un poco patrocinado por el hecho de que el ministerio y los escritores mayores se llevan como perros y gatos, ¿verdad? Pero el punto es que nosotros podemos esperar espacios de la institucionalidad, es lo mínimo que esperamos de ellos, pero no nos cerramos solo a eso. Si esos espacios no existen, los vamos a hacer nosotros. Y tampoco nos cerramos al diálogo y a que haya cada vez más espacios, ¿verdad? Y a colaborar para coordinar cosas en el futuro. Entonces, ¿quién habla de la poesía en Costa Rica?
y los poetas, yo creo. Es un gremio súper endogámico, por eso es bueno salir a hacer actividades junto con la gente de música, junto con la gente de otras artes, y buscar también escribir para llegarle a un público que no sea solo la gente que se lee 30 libros de poesía al año, ¿verdad? Sino escribir poemas que le puedan gustar a todo el mundo. Yo creo que ahí también el sector falla mucho porque nosotros escribimos, y lo digo, nosotros como sector, escribimos una poesía súper aburrida. Yo mismo, que amo la poesía con todo mi corazón, estaba a punto de dormirme en recitales. Y hay gente hay gente que aunque tiene un público y todo, da risa y es así, ¿verdad? Pero hay gente que tiene un público y todo y sigue diciendo que ellos escriben para ellos mismos, ¿verdad? Yo creo que también hay que cuidar eso y no resentirse si no le dan a uno pelota cuando uno tampoco está pensando en cuál oído lo recibe, ¿verdad? Me fui por las ramas, pero... No, yo iba a decir que totalmente respuesta. puedo dar fe de eso. No nos hemos dormido juntos en ningún recital, eso creo que no ha pasado, pero sí, sí me he dormido en algunos. No hemos coincidido porque seguro se acordaría uno, se pone a conversar en la parte de atrás del aula, ¿verdad? Como dicen, pero sí, eso también no hay nos que... ha pasado. Con eso que decías, también yo me pregunto, hice una pregunta retórica, no hay que responderla para pasar a la siguiente. Entonces, ¿dónde queda la poesía de tradición oral? ¿Dónde queda la literatura oral, verdad? Si ya ha sido difícil la institucionalidad y así de academicista es a veces la visión, ¿verdad?, de las personas y la estructura, ¿dónde queda eso? Eso ya sería otro foro aparte. Pero bueno, voy a presentar a Mariana Murillo. Ella fundó Sputnik Films, lo dije bien, ¿verdad? Sí, Sputnik Films en el 2011 y ha producido los largometrajes como El sonido de las cosas en el 2016, estrenado en el Festival Internacional de Cine de Moscú, y Ceniza Negra, estrenado en la Semana de la Crítica Cannes 2017, y un montón de cosas más que no me comentó, pero que definitivamente hay que darle honor a ello. Sé que ha estado muy detrás de toda esta lucha, ¿verdad?, del sector de las y los trabajadores del arte. Entonces, quería hacerte una pregunta que va a estar un poquito ampliada porque hace poco, no sé si viste que salió la noticia pues en el seminario universidad acerca de la modificación que le estaban haciendo a la ley del impuesto, ¿verdad? De las plataformas digitales para las películas. Podemos conversar tal vez un poco de eso después de que respondas a esta pregunta. Me gustaría saber tu opinión acerca de este tema que acaba de surgir hace poquito. Pero mi pregunta iba más en que si considera que de haber aprobado la ley de cine se hubiera cambiado el panorama para el sector en esta pandemia. Es decir, que con estas nuevas bases, con estas nuevas condiciones que hemos tenido que ir adaptando al sector artístico de las medidas sanitarias, ¿verdad? Hay que agregar, hay que adaptar, hay que cambiar algo para la ley de cine, contemplar otros elementos, dígase derechos laborales, eventual plataforma digital para la distribución del cine nacional. ¿Qué piensa respecto a eso? Estás con el micrófono apagado. Adelante. Okay. Yo creo que la emergencia COVID lo que ha hecho es desnudar la situación vulnerable en la que está nuestro sector, que ya nosotros veníamos tratando de visibilizarla precisamente por la lucha que teníamos para que hubiera una ley de cine, pero ahora, digamos, ha sido como súper evidente porque realmente durante 3 meses hemos estado casi en cero. O sea, somos un sector que no vivimos lamentablemente solo de hacer películas de proyectos desarrollados por nosotros, digamos, de visión más artística o incluso comercial, sino que la mayoría de la gente del sector trabaja haciendo publicidad para vivir y también, y cuando pueden, hacen una película, hacen un documental, desarrollan, escriben guiones, pero todavía no tenemos una industria que sea sustentable y que nos permita, digamos, a casi ninguno vivir solamente de esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando empieza la emergencia COVID?
que se suspenden los rodajes. Yo justo estaba terminando una película y tuvimos que cambiar todos los protocolos y cambiar un montón de cosas para poder hacer los últimos días que nos quedaban, atendiendo un poco las disposiciones que estaba empezando a difundir el Ministerio de Salud. Y después de eso, silencio y la nada misma. Por dicha, como veníamos con el proceso de la ley, nos hemos ido organizando. Durante muchos años se nos dijo que somos demasiado organizados, que no nos ponemos de acuerdo, y eso ya tiene un tiempo de haber cambiado. La verdad es que trabajamos mucho en consenso y ya no, ni siquiera, ya trascendemos como el área de los cineastas independientes, que digamos que es, yo soy parte de una asociación de cineastas independientes, pero además estamos empezando a incorporar a otros subsectores porque reconocemos que en el mundo de hacer películas, que creo que en ese sentido somos del mundo del arte, tenemos la particularidad que sí está muy permeado por un lado, digamos, industrial, somos parte de una cadena, de un encadenamiento, ¿no? Y efectivamente, durante esta pandemia nos hemos dado cuenta de que necesitamos más que nunca los mecanismos de reactivación económica, porque si bien es cierto, todavía no podemos salir a filmar como lo hacíamos antes, sería importantísimo que en este momento se estuvieran desarrollando los proyectos que van a venir el año que viene o cuando se pueda rodar, que existiera un fondo robusto en el que podamos confiar, que sepamos que todos los años en tal momento se abre una convocatoria de un fondo concursable que vamos a aplicar y que ese fondo tiene un tamaño de tantos millones de colones y que va a beneficiar a tantas personas. El hecho de que no haya ley de cine significa que ninguna de estas cosas son certezas y todo es incertidumbre para nuestro sector. Entonces, la pandemia en la que ya todo es incertidumbre nada más abre un montón de preguntas. Y de hecho en estos días hemos estado teniendo muchos acercamientos con el Centro de Producción Cinematográfica y con el Ministerio de Cultura y Juventud, porque precisamente al no ser ley, nuestro fondo, que es, digamos, como una columna vertebral del sector muy fuerte, no está asegurado de ninguna forma. Entonces, ahora estamos un poco tratando de entender qué va a pasar en el presupuesto 2021, que hasta septiembre se va a saber, para tener una certeza de qué va a pasar, digamos, con el fondo, para mencionar un aspecto de todo, ¿no? También han pasado cosas como lo que mencionaba de la liberación de contenidos, que llegan hasta arriba y se convierte tanto en cultura que tuvimos una pequeña noticia un día que fue como mucho escándalo, luego se retractaron, se disculparon y tal, pero sucedió que SINAC pidió contenidos de forma gratuita. Y es como muy visible cómo habían dos caminos. Se podía aprovechar la emergencia nacional para ofrecer una alternativa digna de compartir esos contenidos de cineastas costarricenses, ofreciéndoles un pago y ayudando al sector, o se podía pedir que, como siempre, regalemos los contenidos para tener ellos material en su parrilla. Y se hizo la segunda cosa. Entonces, obviamente, todo el mundo se escandalizó, todo el mundo se quejó y al final dijeron, no, bueno, tal, tampoco tenemos recursos, etcétera, pero es muy preocupante que siempre el primer impulso es pedirlo de gratis, ofrecer que a través de ese espacio te vas a dar a conocer. Y justo he estado hablando con artistas de muchos otros subsectores que todo el tiempo el discurso es, te vas a dar a conocer. Nos hemos dado a conocer 500 veces y nos seguimos dando a conocer todos los días, aparentemente. Entonces, por ese lado, si tuviéramos ley, sería
sería muy distinto, porque además la ley que nosotros proponemos, casi digo proponíamos, estamos ahí como, ¿verdad?, en el limbo, modificaba el impuesto de espectáculos públicos para incluir a las plataformas como Netflix, Disney Plus, etcétera, y lo que hacía es que bajaba el impuesto, pero al ser la recaudación más amplia, entraba más dinero y se repartía, digamos, entre diferentes sectores de la cultura. Seguía, digamos, la gente que está recibiendo de ese impuesto, Teatro Nacional y todas las demás instancias, seguían recibiendo más incluso, porque, de nuevo, la plataforma de recolección era más grande, pero se incluía ahí el cine un poco pensando, bueno, si es un impuesto que ahora va a incluir a las plataformas y que ya incluye a las salas de cine, es cine, que el cine financia el cine, que es un poco la mentalidad de la mayoría de los países en Latinoamérica. Y ahora nos hemos dado cuenta de lo importantes que son las plataformas. O sea, ¿quién no ha estado en la casa viendo Netflix durante 3 meses? Todos. Y el problema es que en este momento eso para Costa Rica no significa nada, porque realmente no están contribuyendo de ninguna forma al quehacer cultural del país. Y claro, esa fue la oposición tan fuerte que recibimos cuando planteamos el proyecto de parte de esas mismas plataformas. Claro, me parece sumamente importante rescatar eso que dijiste de la excusa es te vas a dar a conocer, la excusa es te prometemos visibilización, pero la jugada, la estrategia es diferente, va con un interés distinto. Muchísimas gracias. Quiero preguntarle algo a Frank Camacho, comentar que bueno, que Frank nació en San Isidro del Guarco de Cartago, como mencionó, desde hace 40 años está en la Asociación Cultural Amubis de San Isidro del Guarco. También se desempeña actualmente como presidente de la Junta Directiva de la Asociación Amubis, exactamente la misma, donde aquí nos comenta que se forja su vida, donde trabajan arduamente, totalmente voluntaria por la cultura, desarrollando festivales culturales, y demás cuestiones también que tienen que ver con que han gestado talleres de teatro, danza, peñas culturales diversas, tanto que fueron merecedores del premio de la gestión cultural 2016, que da la organización por su trayectoria de trabajo. En el sector político del país ha sido regidor municipal, candidato a alcalde y también electo diputado en el periodo 2014-2018 por el partido Frente Amplio. Actualmente funge como partido de la Asociación del Desarrollo Integral de San Isidro del Guarco, en donde trabaja por el desarrollo comunal, como siempre lo ha hecho, y que dice que tiene 20 años de experiencia en el campo de la construcción y mantenimiento industrial, y con vaya currículum que acabo de leer. Quería hacerle una pregunta específica, igual todo el contexto, ¿verdad?, de la pandemia. En este marco, ¿verdad?, el principal proyecto de apoyo, como ya había mencionado Guadalupe, el principal proyecto de apoyo por parte del Poder Ejecutivo para el sector cultura, pues fue el Teletón por la Cultura, ¿cierto?, que logró recaudar 20 millones de colones para alrededor de 30.000 artistas directamente afectados. Sin embargo, se sabe que esto no es suficiente para solventar la crisis. De hecho, han habido varias iniciativas, que eso podemos conversarlo con Mariana ahorita, como la de la Ley de Emergencia Cultural, que ya lleva más o menos 27.000 firmas, ojalá, 2.700 firmas, ¿verdad? Ahora me acabo de fijar, eso lleva. En resumen, ¿cuáles considera como estrategias necesarias y urgentes por parte de las instituciones, municipalidades, que fomente una ayuda más abarcadora y más importante, que no sea vallecentralista y que sea, ojalá, interseccional? Lo escuchamos. Sí, muchas gracias. Bueno, nosotros hemos hecho mucho de lo que Guadalupe apuntaba hace un rato en su comentario, con relación a abrirnos nuestro propio espacio de trabajo con la cultura, ya que, como lo hemos externado aquí muchas veces en este mismo foro, está totalmente concentrado en el Valle Central el tema cultural, desde que la institución como el Ministerio de Cultura pues se enfoca principalmente en que el desarrollo cultural se dé
en esta zona, en este sector. Nosotros somos un pueblo al sur de Cartago, en una zona rural, semi-rural, ya hoy un poco más tomados por el tema urbano, por el crecimiento demográfico y urbanístico que se ha venido dando en la zona, muy cerca de una zona industrial, ahora prácticamente dos, y hemos logrado abrir un espacio para trabajar por la cultura, en donde hemos logrado de alguna manera hacer que este espacio se respete, primero que nada, como el mismo, porque nos ha tocado pelear, nos ha tocado luchar con diferentes entes comunales, cantonales, inclusive hasta contra la misma municipalidad y en su momento hasta con la iglesia, para poder hacer que ese espacio se mantenga dentro de la comunidad. ¿Haciendo qué? Bueno, haciendo cine, haciendo poesía, haciendo música, haciendo teatro. Hemos desarrollado talleres de teatro siempre. Hoy día contamos con cerca de 130 personas, desde niñas y niños de muy baja edad hasta personas adultas con las que compartimos semana a semana el trabajo de la danza. Y gracias al trabajo que se ha venido desarrollando en Amovies, podemos decir, bueno, todos los profesores que hoy, y profesoras que hoy tenemos en estos talleres son de nuestra propia comunidad. O sea, que cuando hacemos un análisis, un recuento del trabajo que se ha hecho y nos preguntamos, bueno, ¿qué hemos hecho con el trabajo cultural y con la gestión cultural durante todo este tiempo? Bueno, no es tangible, es totalmente intangible lo que se da. Esa es la satisfacción, ¿verdad?, que deja el trabajo en la gestión cultural, y nos damos cuenta de que todos nuestros profesores son de la misma comunidad. Quiere decir que entonces el trabajo ha venido rindiendo frutos. Hemos logrado generar un distrito cultural que tiene un espacio que se ha venido forjando sin dinero, sin recursos, con un trabajo totalmente ad honorem. Hemos participado en algunos momentos en puntos de cultura, hemos participado en algunos programas del Ministerio de Cultura intentando algún financiamiento. Algunas veces lo hemos logrado, muchísimas veces no lo hemos logrado, pero seguimos adelante. Obviamente, nuestro trabajo es de gestión cultural. Nosotros no somos trabajadores del arte, pero por supuesto que el poder gestar el trabajo cultural que pueda venir a nuestra comunidad para que se hacia los artistas que son trabajadores de la cultura, pues nosotros aquí. Ustedes lo escuchan, creo que se fue por un momento, ¿verdad? Sí, se pegó por un momento. Sí, en este momento no lo estoy escuchando. Sí, parece como que se lo fue a internet un momentito. Bueno, vamos a esperar a que se vuelva a reincorporar. Ahí está. Hola. Ya, listo, es que se te pegó por un momento. ¿Sí nos escucha? Otra vez, yo creo. Sí, de tener el internet inestable, no me aparece la notificación. Ya. Hola. Sí, te escucho. Hola, ahora sí. Sí. ¿A dónde quedé? ¿A dónde quedé? ¿A dónde quedé? No sé en qué palabra específica. Para no repetirte. No, decía que obviamente la institucionalización que se ha hecho del sector cultural en este país, pues lo que ha demostrado es parte de lo que el sistema con otros sectores ha venido haciendo, y es el encuadramiento y la oficialidad de las políticas culturales, en donde lo que considera el gobierno de turno desde el Ministerio de Cultura es lo que se acepta como la cultura de momento, dejando por fuera obviamente toda la creatividad
y el aporte que muchísimos más sectores de la ruralidad pueden estar dando al sector cultural. Nosotros somos conscientes de que el trabajo que se hace desde una comunidad es pilar fundamental en el trabajo cultural del país, porque aquí es donde se hace la cultura, en la comunidad, entre la gente, con la gente, y a partir de ahí es que se comienza a generar personas como ustedes, con iniciativa, hacia diferentes ámbitos artísticos y por supuesto que ven en esto una posibilidad de crecimiento personal y de un aporte a la sociedad. Pero desgraciadamente es difícil cuando el Ministerio de Cultura se encajona y las instituciones encajonan y pasa exactamente como con el sector agrícola y hoy lo estamos viviendo, ¿verdad? Nos concentramos en el área metropolitana, se deja la ruralidad sola y hoy hay serios problemas para resolver el problema del café. Tenemos un abuso total con el tema de la siembra de la piña en la zona norte, porque claro, han explotado piña y ahora nos damos cuenta de manera clara y transparente, porque ya todo se está de ahí saliendo a la luz pública, ¿verdad? Ya no pudieron taparlo más, que con mano de obra prácticamente esclava de migrantes nicaragüenses, pues están haciendo clavos de oro con el tema de la piña y ahora entonces nos damos cuenta por qué el crecimiento absoluto de esa piña, por qué la piña llega tan barata a Europa. Bueno, es el descuido del área rural costarricense, precisamente, que se ha dejado en manos de empresarios inescrupulosos para que hagan y deshagan ahí lo que quieran. Bueno, similar a esto es lo que pasa con el sector cultural, ¿no? Algunas posibilidades para unos pocos y casi nada de opciones y posibilidades para muchos, para grupos muy grandes. Hoy más que todo, con esta pandemia, nos damos cuenta de lo invisibilizado que está el sector artístico en este país, de lo poco importante que es el sector artístico para un gobierno. Cuando no se ha hecho una sola mención al sector artístico desde Casa Presidencial en ninguna de las conferencias de prensa. O sea, a lo único que se ha llegado, como hace un rato bien apuntaban, es al tema de una Teletón que supuestamente cubriría un sector en donde fue un verdadero fiasco, un verdadero fracaso, en donde nos damos cuenta además de que el pueblo no está lo suficientemente sensibilizado con el sector artístico, cuando muchos comentarios es ¿por qué mejor no le ayudaron a una familia que estaba muy pobrecita y a los artistas que siempre tienen posibilidades mejores que otros les dedican tanto tiempo? O sea, vean el grado de indiferencia al que se llega en una comunidad, en una sociedad como esta, ¿verdad? En donde el artista está en las últimas páginas de agenda de las políticas económicas, ¿verdad? El artista no está pidiendo que le regalen plata. El artista lo que necesita es ser visibilizado. El artista lo que quiere es crear. El artista lo que quiere es tener un espacio. El artista lo que quiere es tener la posibilidad de poder exponer su trabajo y a partir de ahí, pues, bien, lograr, obviamente, resarcirse y poder también llevar sustento a su familia y poder ayudar a los suyos, ¿verdad? No es que está pidiendo que se le regale porque en la pandemia no puede crear, más bien hoy podemos estar casi ya esperando muchísimas cosas de muchísimos artistas de todos los géneros, de lo que pueden aportar después de esta pandemia, de todo lo que han pensado, de todo lo que han escrito, de todo lo que han creado, ¿verdad? Y creo que vamos a ver una ola importante de creatividad después de esta pandemia, cuando ya nos podamos juntar y podamos estar de nuevo compartiendo en los escenarios, en los teatros, pero mientras tanto, los artistas obviamente tienen que comer y tienen que salir adelante como cualquier otro trabajador, ¿verdad? Porque han consagrado su vida a la cultura, han consagrado su vida al arte, a la creación. Bueno, pero eso hay que reconocerlo como sociedad. Es que no es un tema solo así como de gobierno, es que hay que reconocerlo como sociedad, ¿verdad? Civilizada, que nos vanagloriamos de lo nuestro, ¿verdad? Siempre que podemos, pero que siempre intentamos de cuando se nos pide ayuda, cuando se nos pide que tenemos que aportar, no aparecemos por ninguna parte, ¿verdad? Nosotros, desde la gestión cultural,
nos sentimos muy preocupados por lo que está pasando, por el manejo, por la situación, por lo que estamos obviamente viviendo, por lo escondidos que estamos a pesar de la pandemia, ¿verdad? Y creemos que es hora ya de que el Ministerio de Cultura, que es el ente rector, es la institución que le corresponde, que ni siquiera tiene una ley general de cultura fuerte y robusta, ¿verdad? Como la que se necesita, pero de ahí está, está aglutinando a todo el sector, por lo menos para que se sienta acompañado y se sienta parte de esta sociedad y, por supuesto, incluidos dentro de las políticas económicas que el gobierno está ejecutando. O sea, es triste cuando a uno le dicen los artistas, el ministerio nos hizo llenar un formulario, no sé si ustedes se acuerdan que habían hecho una convocatoria por Zoom en donde le explicaron a la gente de qué manera tenían que llenar los formularios, tenían que hacer llegar al ministerio las solicitudes para ver si se les iba a ayudar con algo, y a muchísimos les dijeron, no, a ustedes los trasladamos a este programa a proteger. De ahí, entonces, ¿para qué los pusieron a hacer semejante montón de cosas cuando los iban a tratar como si fueran, digámoslo vulgarmente, como si fueran del montón, ¿verdad? Dentro del mismo Ministerio de Cultura, ¿verdad? Es como si el Ministerio de Cultura hubiera llegado a un albañil a pedir que me ayudaran con los fondos que tiene el Ministerio de Cultura, y obviamente le tenía que decir, no, vaya a proteger, ahí es donde corresponde. Pero estamos hablando de creadores, estamos hablando de artistas, ¿verdad? Que puedan ser albañiles también, pero tienen como la posibilidad de ser creadores, de ser poetas, ser, no sé, músicos, y que también tengan la opción de poder ser asistidos. Pero desgraciadamente en esta pandemia se han descubierto muchas cosas, se han destapado muchas cosas que eran secretos a voces, pero que hoy día ya están desnudas para que de verdad veamos cómo son las cosas, cómo se manejan las cosas, y qué rumbo entonces el sector cultural, el sector artístico va a tomar después de esta pandemia, porque las cosas no pueden seguir igual, las cosas tienen que mejorar, porque si vamos a seguir igual, entonces de ahí creo que de nada sirvió ni siquiera la pandemia. La idea es que las cosas mejoren, que haya más para todos, que podamos ser más visibilizados desde el sector cultural artístico de este país, y que se dé cuenta la ciudadanía de lo importante que es la sensibilidad que genera el sector artístico para poder generar una mejor convivencia y una mejor armonía social para que la paz social de este país realmente sea fortalecida, ¿verdad? Totalmente. Bueno, muchísimas gracias. Creo que me vino a la mente una imagen que vi hoy en las redes que decía, la gente confunde caridad con trabajo social. Y básicamente eso fue lo que estuve pensando en su comentario, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, a Guadalupe Urbina, de Guanacaste. Ella es cantante y compositora, investigadora de la tradición oral de su región, pintora, los cuentos de cuentos infantiles y la poesía como una extensión más de su musicalidad. Para mencionar algunas obras de sus obras editadas, está Benito, Pánfila y el perro garrobero, en la editorial Cosmovisiones Costa Rica 2002, Almanudeo, que es de la editorial Horas y Horas, de Madrid 2003, Palabras de la larga noche, de Uruque Editores, un poemario, y Cuentos de Madremonte, de editorial Costa Rica 2017. Quería consultarle a Guadalupe que, varias cosas ya las aclaró un poco, digamos, con el comentario, que me parece sumamente valioso. Estaba pensando que debido pues a la situación del virus, ¿verdad? Y demás, y a esta readaptación social, ¿verdad? Que hemos tenido que hacer en muchos sentidos. Por ejemplo, muchos sectores como el turismo, ¿verdad? El turismo en sector país se ha adaptado a un turismo como rural comunitario, ¿verdad? Más local, y así con muchos de los espacios laborales y pues laborales en general. ¿Cómo percibe este nuevo panorama para el sector arte-cultura, ¿verdad? ¿Qué estrategias o qué nuevas formas de gestionar el arte, de gestionar lo distinto, pensando un concepto, pasando de un concepto más mercantilizado, y abarcador,
a un concepto más local. ¿Qué papel o no debe tener la institucionalidad y los y las trabajadoras del arte para esta nueva repensar la acción artística? Tiene el micrófono apagado. Listo, ahí viene. Ahora sí, ¿verdad? Ahí sí, sí. Listo, Una adelante. pregunta bien compleja, ¿no? Bueno, en primer lugar, creo que estamos viviendo, me gustaría partir del momento de la realidad que estamos viviendo. Esta realidad no es Costa Rica no está exenta de una realidad global que está impactando al mundo entero. Este es un proceso de desestructuración, digamos, de un aspecto de la vida de este sistema que es la economía. La desestructuración total del sistema económico en el que hemos vivido, porque además no es funcional, no responde realmente a las necesidades, está llevándonos pues a una situación, a ser visible, como decía ella antes, es que todo se está viendo ahora como es, las cosas se ven como son en realidad, ¿no? Y es que las personas, para poder ver la realidad de las cosas, necesitan sentarse a pensar y necesitan espacio y tiempo y hechos que le permitan repensar y plantearse su situación. Y esto del coronavirus, es bien curioso porque nos ha dado lo que no nos ha dado el sistema financiero, porque el sistema financiero no nos da de comer, tenemos que estar todos los días pulseando a ver cómo vivimos, no nos da tiempo ni para pensar. En este momento, como dicen, la letra con sangre entra, ¿no? A mí me parece que estamos frente a una situación muy compleja, frente a una institucionalidad que nunca respondió a las necesidades del sector artístico. Bueno, primero porque no puede, porque un ministerio que tiene un presupuesto tan bajo, tan triste, es decir, solo está ahí porque hemos querido que esté ahí para que tengamos alguna representación oficial. A mí no me parece tan descabellada la idea de que se junte con turismo y educación, porque andamos tan mal en la educación, pero por otro lado es muy penoso que perdamos una institución que de alguna manera podría tener una incidencia, no sé cuál, porque en el estado en el que se encuentra desde hace varios años, pues tiene muy poco que incidir. Me parece que la institucionalidad no solamente no tiene con qué responder, sino que no sabe hacerlo. Y no sabe hacerlo porque no ha salido, digamos, de su zona de confort. Es una zona de confort de gente muy brillante, que son clase media alta, y aquí voy a entrar a hablar del tema de las clases, porque eso es muy importante. Eso determina un comportamiento social. Bien, es como una especie de clase media alta que sueñan con ser plutócratas, pero no son plutócratas, pero actúan como tal. Entonces, adoran parecerse al Ministerio de Cultura francés o español o inglés o a cualquier cosa. Bueno, el norteamericano no tanto, porque ahí no hay Ministerio de Cultura. Y si lo hay, está en Hollywood, probablemente en Silicon Valley, ¿no? Entonces, esta situación, digamos, de un ministerio, y aquí es muy importante que tenemos que ser objetivas y objetivos a la hora de ver la realidad, digamos, nacional, que no es solamente, no se puede analizar viendo solamente la realidad nuestra de este país chiquitito, sino viendo toda la situación global. El Ministerio de Cultura de Costa Rica y el Ministerio de Educación y el Instituto de Turismo y los municipios podrían realmente ser una red de soporte real para la promoción y la difusión, ser plataforma de la promoción de la producción artística nacional. ¿Por qué? Porque la producción artística nacional, cuando encuentra una red interna local que necesita de sus servicios, aprende también a servir a los intereses de su nación, aprende de su nación a cómo hacerlo,
y hay un enriquecimiento mutuo, digamos. Esa es la parte que las autoridades de la clase media alta que dirigen este país nunca ha visto fuera de acá. Yo viví muchos años en un país donde cuando yo llegué 3 años después, como yo hacía canciones y tenía un currículum en mi país, pues de trabajar mucho, porque eso es lo único que hago, pues resulta que tuve acceso a unos fondos de ayuda y me financiaron durante 4 años para que me dedicara solamente a producir. Estaba obligada a ir a talleres de mercadeo y esas cosas. Era un desastre, nunca funcioné en aquello porque nunca quise en realidad. Entonces, quiero decir, ¿por qué hacían eso ellos? ¿Por qué estaban interesados en... Lo primero que me dijo la mujer cuando me dieron este estipendio por 4 años es que nos parece muy interesante que una mujer latina, aunque yo tengo nacionalidad también holandesa, que una mujer latina esté en Holanda haciendo sus propias canciones y además que las haga en español. ¿Cómo puede usted hacer eso? Porque usted está trabajando, tiene trabajo, tiene ya 3 años de haber empezado a estar haciendo y cada vez tiene más trabajo. ¿Por qué? Entonces, es interesante porque ellos lo único que estaban pensando era en el negocio. O sea, si esto va bien, si esto nos beneficia, nos trae réditos, vamos a apoyar por ahí, ¿no? Acá es lo contrario. Acá tenemos un montón de artistas que podrían estar trabajando en diferentes regiones del país, apoyando el turismo rural comunitario, que podrían estar apoyando estudios, invenciones, creando un imaginario que haga a este país reinventarse para volverse más interesante y no ser solamente la Costa Rica verde, digamos, que de por sí es. Este es un país maravilloso, precioso, tiene de todo. Entonces, yo diría que acá no nos queda más que seriamente analizar la situación nacional, ver los números, ver la situación económica del país y además unirnos a expertos en economía en el país, unirnos además a gestores, a las personas que han hecho gestoría cultural, como es el caso de Amovis, por ejemplo. Amovis a mí siempre me pareció un ejemplo claro de lo que la voluntad de la gente puede hacer. O sea, un festival independiente. Entonces, digamos, el Ministerio de Cultura podría usar a Amovis como una especie de escuela de formación para la gestión cultural. ¿Cómo hicieron ustedes esto? ¿Por qué han estado más de 40 años haciéndolo? ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo hacemos? Entonces, en lugar de fomentar eso como formación, no, ellos se inventan los talleres que se deben dar. Es decir, nosotros tuvimos un Puntos de Cultura para el festival de este año, del año pasado, y resulta que nosotros queríamos hacer un festival dedicado a las culturas de pueblos originarios y nos dijeron que tenían que ser los pueblos originarios los que nos solicitaran ese festival, que nosotros no podíamos solicitar. O sea, y si yo quiero honrar a los pueblos originarios porque me da la regalada gana, ¿quién me va a decir a mí que no puedo hacer eso? Porque yo no puedo hacer un temazcal. Ah, no, pues que es que eso no es de Costa Rica, eso no es de esta cultura. Entonces, no es, en la era global plantear ese tipo de cosas, cuando todos los pueblos están hermanando, cuando el pueblo mapuche está haciendo temazcales que son originarios de Mesoamérica y del norte de las Américas. Así que, ¿de qué estamos hablando? Entonces, me parece que es muy importante juntarnos con la gente que nos puede ayudar a abrir los horizontes, con economistas que tienen un sentido de economía social solidaria, pero que también tienen muy claro cuál es la estructura económica del sistema que viene, porque esto se cae, ya se cayó, y van a intentar recogerlo pedacito a pedacito, pero eso es imposible. Si no teníamos nada, no vamos a tener menos, ¿sí? Ya está claro, ya salió el Puntos de Cultura por 5 millones. Y salieron estos pequeños proyectos por los que hacen 100,000 pesos, uno aplica, son 3 meses, o sea, te ganas 200,000 pesos por mes desarrollando un proyecto importante. Como decir, yo quiero ilustrar un libro de cuentos, me paso 3 meses ilustrando ese libro de cuentos por 200,000 pesos al mes. Así es la cosa. Y con eso debo pagar luz, agua, teléfono, seguridad social y otros servicios que necesito.
Entonces nosotros sí tenemos que plantearnos ya una reestructuración de la contracultura costarricense. ¿Por qué no puede ser que en este país no hay contracultura? Y no hablo de una cultura académica, de una contracultura académica, porque lo que ocurre es que la cultura, no solamente en los ministerios, sino para los artistas, está reducida al ámbito estrecho de una concepción académica, a unos ritos y liturgias de una supuesta clase artística e intelectual. Es que la cultura no es simplemente una especie de ignorancia que diferencia a los estudiosos. Como decía, alguien estaba diciendo, ¿y qué pasa con la oralitura? ¿Qué pasa? Digo, Gabriel García Márquez nunca hubiera escrito sus libros si no hubiera sido un hombre rico en su oralitura y en su propia cultura. Digo, Juan Rulfo jamás hubiera escrito Pedro Páramo, una obra de arte maravillosa, si no hubiera conocido al México profundo. ¿Qué pasa en este país donde les da vergüenza la Costa Rica profunda? ¿Sí? Entonces, digamos, no podemos seguir creyendo que la cultura se produce en el ámbito de las formas canonizadas, de los códigos occidentales, ¿sí? Y esas sospechosas jerarquías que tiene en la capital, porque eso ya está pasado de moda. Lo que está de moda ahora es ser contestatario, es cuestionar, es transformar esto. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que usar realmente nuestra creatividad para plantear nuevas cosas. La primera definitivamente es empezar a creer firmemente que la autogestión y la gestión comunitaria es la respuesta frente a la industria. No hay industria que nos salve, porque además la industria también ya pasó de moda. Ahora todo está en las redes y es gratuito. No nos van a pagar nada por lo que está en las redes, ¿sí? Entonces es muy importante esa conexión con las personas que tienen experiencia en la gestión cultural comunitaria. ¿Por qué? Porque es gente que conoce cómo se construye desde dentro y desde abajo. Y eso sí que saben cómo la gente, qué le gusta a la gente comprar su plato de chicharrones en los festivales. Y si la plata no se saca cantando, se saca vendiendo platos de chicharrón, ¿sí? O de pupusas o lo que sea. Esa gente tiene una experiencia que debemos conocer y tenemos que aprender con ellos. Eso, si los ministerios pueden apoyarnos, es decir, yo me iría con Amovies por lo menos 5 meses. Si el ministerio me pagara 5 meses para irme a quedar allá, a ellos que les pague, y a mí que me dé para comer y viajar, pues yo me voy 5 meses a internarme para conocer esa experiencia. ¿Ah? No palmares, no, porque eso es otra cosa. Entonces, si tenemos economistas, no sé, en economía social solidaria, podríamos aprender también de otras formas de funcionamiento, de otras formas de mover nuestro dinero, de que el dinero nos llegue a las manos. Y por otro lado, la disidencia. Ya dejémonos de carajadas. En este país hay que ser disidente, hay que decir no. Eso no me interesa, no me gusta y no es bonito, aunque se presente en el Teatro Nacional. Oiga, no, ese poeta no me gusta, aunque tenga un premio Magón. A mí qué me importa que tenga un premio Magón, si no me gusta. O sea, no me agrada porque me parece que le falta gracia, que sus metáforas ya están remanidas, son muy viejas. Entonces, ese tipo de cosas hay que cuestionarlas, ¿sí? Pero para eso hay que estar trabajando, enfocados en eso, y sobre todo siendo también humildes en aceptar esas críticas, en crear espacios de discusión y hacer propuestas. Unirnos a los sectores organizados del país que también hacen contracultura. Las organizaciones sociales organizadas en este país, bien organizadas, hay muchas, también están queriendo sectores culturales más contestatarios. Y que los sectores nos escuchen, los sectores políticos también deben escucharnos. No que nos usen como un adorno en sus campañas políticas, no.
Yo he estado más de una vez en algún partido diciendo, mire, usted lo que le conviene es hacer esto y esto y esto. Y no me escuchan, llega otro baboso que sabe menos que yo y tiene menos sensibilidad y propone, pero es amigo de tal, y entonces a ese le dan una campaña, por ejemplo. Y yo digo, claro, y se van al traste. Claro que se van al traste, porque no cuenta con nuestro talento, porque no cuentan con nuestra brillantez, con nuestra lucidez. Ni ellos, ni los partidos políticos, ni muchas organizaciones, y los ministerios menos. Entonces, definitivamente, la organización y el aprendizaje, el reaprendizaje, porque señoras y señores, si no había plata, no habrá nada para nosotros, no hay nada, no hay, es que no hay. Ustedes saben cuál es el futuro. En los países nórdicos ya no hay moneda prácticamente. Ya no hay monedas, las monedas se están eliminando. ¿Qué estamos hablando? La cibernética ya está bien desarrollada, solamente que no se ha masificado todavía, pero ya la industria podría deshacerse de la clase media que administra sus bienes, porque ya tienen la inteligencia artificial para hacerlo. Ya la tienen. En Estados Unidos ya lo tienen. Y en China, hace rato, hace como 20 años. Entonces, yo diría que es muy importante que nos sentemos para ver exactamente hacia dónde va nuestro destino, qué es lo que vamos a hacer. Porque no, quienes mamaban de la teta institucional no van a poder ya, porque no hay, ya no hay que repartir. Y quienes no, no podemos seguir llorando porque no nos dan. Entonces tenemos que reinventarnos, crear proyectos, buscar posibilidades, tocar puertas, abrir las puertas también para que entren nuevas cosas. Yo diría que por ahí es donde tenemos que ir, organizándonos, todos los sectores, diferentes sectores, entender también la diversidad en la producción cultural y salir, digamos, del ambiente ese canonizado, como llamo yo, de esos códigos occidentales que rigen la capital, ¿verdad? Y de esas jerarquías sospechosas, digamos, de todo eso que en lo cual uno tiene que encuadrarse, digamos, porque eso lo que busca es un panorama de cultura de masas. Y nosotros, al menos yo, no soy un artista de cultura de masas. No sé ustedes, tal vez la gente del cine mucho más, y la literatura un poco más, pero ¿y si ni a eso se le pone atención en este país? También hay que entender que el país es muy pequeño y que no existe una tradición, digamos, ni se han empeñado en ello, no existe una tradición que haya permitido el florecimiento de una industria artística. Entonces hay que entender que es un país de 5 millones de habitantes y que eso es un proceso que tal vez ahora podríamos, en medio de la crisis, comenzar a gestar. Eso sería lo que yo tendría que decir, entendiendo además que cualquier manifestación, digamos, que está más allá del mero valor de uso. Y hay que entender que el arte no es un objeto de uso solamente como nos están haciendo creer. Es que así se vale tanto, así se vende. No. Es que la cultura está más allá del mero valor de uso. En cada objeto que producimos, digamos, trascendemos lo meramente técnico y ese es el valor del trabajo que hacemos. La cultura y el trabajo que hacemos la gente en las artes es como una especie de usina, de gran fábrica enorme, ¿sí? Como que en donde se producen símbolos de los pueblos, diverso, ¿no? Una cultura como un conjunto de signos de cada comunidad y de toda la nación. Eso es lo que no hemos entendido todavía, que una nación se construye de una serie de pequeñas comunidades y que si no entramos nosotros a esas pequeñas comunidades, a que esas comunidades nos mantengan, si no, ¿cuándo vamos a crecer? ¿Cuándo vamos a tener público? No, hasta que las comunidades nos conozcan y crezcan con nuestra sensibilidad. El ministerio no está capaz todavía, ese es un proceso lento y nosotros tenemos que enseñárselo porque ellos no saben. Además llega al ministerio gente que no sabe muchas cosas, son intelectuales brillantes. Sí, son a veces una intelectualidad y una lógica patriarcal que da tristeza, ¿no? Entonces, si les parece divino tener esa lógica patriarcal y racional y ser brillantes de palabras y de ideas, pero no tienen ni idea
de lo que la sensibilidad de los artistas podría aportarle, digamos, a la construcción comunitaria y a la nación. Totalmente. Entendiendo eso como un ejercicio, digamos, de antropología aplicada, que es muy importante. Los ministerios tienen que ser una luz, ¿verdad? Que en donde se revela el pasado, el presente, las cosas, los signos que hacen los pueblos. Nosotros somos ese pueblo que construye. Y nosotros somos constructores de esos símbolos de la colectividad, querramos o no. Aún en nuestra mayor extravagancia, somos el resultado de esa conjunción de eventos sociales que nos construyen. Y cuando los expresamos, la gente, diferentes sectores se van sintiendo identificados de alguna manera, ¿no? Bueno, eso sería. Espero que haya sido clara con eso. Claro, me encanta la respuesta. De hecho, qué increíble, ¿verdad? Como nos han restringido a un llaverito. Como hay un espacio, el llaverito, el artista, hay que traer el llaverito. Y cómo está esa concepción de que supuestamente si una es artista o si uno es artista, no es político, no es política, no hace política, como si estuvieran completamente, ¿verdad?, desfasados. Y también tiene que ver con la concepción política, ¿verdad? ¿De qué es política? La gente piensa en política como si se restringiera lo partidario, que dónde queda la política comunitaria, la política personal también. Entonces creo que nos han restringido a ese ser llavero, a ese ser accesorio, como lo mencionaba Guadalupe, y a ese ser apolítico, un ser que supuestamente está paralelo a absolutamente todo lo demás, a lo material, a lo palpable, y eso trae grandes consecuencias, ¿cierto? Quería hacer tal vez para forma de cierre como una pregunta compleja de responder. ¿Qué le dirían ustedes a una persona que esté incursionando en ese espacio artístico? ¿Qué le diría Guadalupe a una persona que esté empezando a incursionar en la música? ¿Qué le diría Marvin a una persona que estaría incursionando en la poesía? ¿Qué le diría Mariana a una persona que está incursionando en cine, en dando sus primeros pasos? ¿Qué le espera, básicamente? Quien quiere comenzar, si quiere, Mariana, el micrófono. Adelante. Para mí uno de los grandes aprendizajes recientes es, yo creo que lo que ha sido un tema común digamos, en esta conversación, y es que yo y mi amor al arte crecimos pensando que tal vez yo y mi amor al arte íbamos a ser suficientes y que íbamos a poder dedicarnos y poder pensar y dedicar espacio mental solo al arte de la creación. Y conforme he ido creciendo y madurando, me he dado cuenta que efectivamente hay un montón de luchas que tenemos que llevar en paralelo, ya sea, digamos, que uno simpatice con cosas que se han dicho hoy, como no podemos esperar a que desde la centralidad de la capital nos den todo, tenemos que crear nuestros propios espacios, tenemos que pensar fuera de el arte hegemónico, tenemos que ser rebeldes, tenemos que ser innovadores desde nuestros propios espacios. Ya sé que uno comulgue con eso o que uno también quiera intentar, como muchos, digamos, artistas están intentando ahora, crear un sistema mixto donde también hay una respuesta de la institucionalidad y se construyen cosas, digamos, en paralelo. Cualquiera de esos escenarios, uno no puede abstraerse, y un poco, digamos, lo ligo con lo que vos decís de somos artistas, pero también somos seres políticos, somos seres que tenemos que estamos aquí también para dar a la sociedad, pero también para insertarnos de una forma en la sociedad, y volvemos a lo que decíamos al principio.
La precarización del trabajo también es nuestra responsabilidad. La vulnerabilidad de nuestros sectores es nuestra responsabilidad. Entonces yo creo que a veces cuando uno es joven idealiza ser artista y piensa que nada más va a poder dedicarse a su arte 100%. Y no, esta parte también nos toca y esta parte también hay que encontrarle el gusto, porque yo creo que estos logros que no son solo para mí, sino que son para el colectivo, que son para hacer crecer el arte, la cultura del país, del mundo, del arte en el arte, yo creo que también son muy gratificantes y hay que tomarlo en cuenta desde el principio. Muchísimas gracias. ¿Quién quiera que seguir? Yo podría. Adelante. No todos al mismo tiempo. Adelante, Guadalupe. Sí, no, sin duda, una no puede dejar, digamos, que la institución se sacuda los hombros, digamos, en la responsabilidad de la formulación, ejecución de políticas públicas. Y de ahí nuestra institución debería apostar todas sus fichas, digamos, en mecanismos fiscales y no entregar la política cultural a los vientos, a los sabores y caprichos del dios mercado, digamos. Está claro que las leyes y los mecanismos de incentivos fiscales son muy importantes y son tan importantes que por eso nuestro ministerio debe estar valiente defendiéndonos frente a eso. Pero el mercado, no cabe duda, para mí no es todo y nunca va a serlo, en mi caso personal, obviamente. Sabemos muy bien que en materia de cultura, tanto como en salud y educación, digamos, es necesario examinar y corregir esas distorsiones inherentes a la lógica del mercado, que está siempre regida en último análisis por la ley del más fuerte. Y sabemos que es necesario en muchos casos, digamos, ir más allá del inmediatismo, de la visión del corto alcance, de la estrechez, de las insuficiencias, al igual que de la ignorancia, digamos, de los agentes mercadológicos que están metidos en nuestro ministerio. Y sabemos que es necesario suplir nuestras grandes y fundamentales carencias. Y en ese sentido, por eso sí soy partidaria de que, bueno, seguimos resguardando ese ministerio y peleando para que esté ahí, ¿no? ¿Por qué el ministerio no puede, por lo tanto, digamos, ser una caja de palabras o una institución para una clientela preferencial, digamos? Y no le cabe al Estado hacer cultura, a no ser, digamos, en un sentido muy específico e inevitable, digamos, en el sentido de que formular políticas públicas para la cultura es también producir cultura, sino de que toda política cultural forma parte de la cultura política de una ciudad y de un pueblo, en un determinado momento de su existencia. ¿Qué nos corresponde en este caso, digamos, si queremos salirnos de la vieja cartilla, del viejo modelo estatizante en el que hemos estado metidos todo este tiempo? Tenemos que empezar a clarificar caminos, abrir claros, estimular, acoger, organizarnos con otras personas para hacer una especie como de ese doing, ese masajito antropológico, ¿verdad? Y masajeando esos puntos vitales que momentáneamente han estado despreciados o adormecidos en el cuerpo cultural del país. Esos puntos vitales son las comunidades y sus artistas. En fin, digamos, para avivar lo viejo y atizar lo nuevo. Porque la cultura no puede ser pensada fuera de ese juego, digamos, político de los estados, de esa dialéctica permanente entre la relación de artistas, estados, comunidades, la tradición, la invención, en ese cruce, digamos, de matrices milenarias de información y tecnología de punta. Tenemos que entrar a todas esas conversaciones para ver cómo vamos a empezar a movernos, pero no vamos a hacerlo ni dentro de la institución, ni solamente teniendo los cuadros exactamente necesitamos, los cuadros que necesitamos. Lo que decía Mariana es, yo por ejemplo no tengo la capacidad de organizarme, digamos, no tengo la capacidad de administrar todas las cosas que hago, pero hay personas que lo hacen y lo hacen muy bien. Es un arte para esas personas. Entonces, bueno,
Se trata pues de reflexionar, de expresar, de especular, ¿verdad? Y las políticas públicas tenemos que encararlas, tenemos que intervenirlas. Son caminos necesarios, son atajos urgentes y nos toca porque si no lo hacemos, vamos a seguir en lo mismo, ¿no? Entonces, en ese proceso, digamos, de construcción y de construcción que nos corresponde, creo que es el único camino, ¿no? Es el único camino y yo le diría a cualquiera que va a hacerlo todo esto que les estoy diciendo. ¿Usted quiere hacer eso? Mire la tarea que hay, pero hágalo, dedíquese con pasión a la música, al cine, no, porque si yo le pinto el panorama es como le pinto el panorama y le quito toda la ilusión, o sea, pues ¿cuándo no ha sido así? Pues ¿cuándo fue diferente? ¿Quién nos dijo que esto había sido, que fue diferente alguna vez? Ahí ha ido mejorando muchas cosas, pero siempre ha habido mucha dificultad para empezar. Cualquier digamos, disciplina que tengamos. Entonces, sí, hay que dedicarse. Además, cuando hablamos de que si la poesía, de por qué la gente, usted sabe una cosa, no hay cosa más maravillosa, el lenguaje del futuro es la poesía. Y fue siempre el lenguaje más profundo de los pueblos. Y por eso los artistas recurren a él, tanto en el cine como en la música, en toda la expresión artística. Lo que busca la mayor expresión estética es poética en cualquiera de las disciplinas, en cualquiera. El lenguaje del futuro es la poesía. Los pueblos hablaron en poesía desde hace siglos. ¿Por qué la poesía transmite todas las diversas formas de percibir que la especie humana tiene? Es un lenguaje superior, es el lenguaje clásico que hablaron los pueblos. Y hay que devolverle al pueblo ese lenguaje porque también le pertenece, es suyo. Cuando la gente de mi provincia dice, oiga, no es todo perro el que encaja gato, ¿sabe? Mire, los pericos están pintando verano, vea. ¿Sí? No crea que el sopilote caga blanco porque toma leche. O sea, toda esa estética, esas metáforas populares, a mí, yo siempre le digo a la gente, yo soy poeta. Ah, sí, yo soy poeta. Mi arte consiste en crear imágenes porque yo vengo de una cultura rica en imágenes. Cuando me levanto en la salida del sol y le pongo brillo a mi viejo pilón, tiene la cintura como Margarita, las caderas anchas, la curva bonita tiene Margarita. ¿Y qué es eso? Ritmo, ¿sí? Gracia. Entonces, en el momento en que podamos realmente admirar eso, encontrarnos, reorganizarnos, pues tal vez vamos a echar para adelante, ¿no? Y dejemos que nos vengan refuerzos, que se dediquen a esto con mucho amor, que hagan cine, no importa, ya sabemos que no hay plata, mae, pero hace cine. Sí, te presto la cámara, mira, te doy unas clases, pues, sino que vamos a hacer, no vamos a tener trabajo tampoco, ¿no? Muchísimas gracias, Guadalupe. Marvin. Bueno, yo también estoy tomando nota en realidad y aprendiendo un montón y la verdad que las palabras de Guadalupe, ¿quién las hubiera dicho, verdad? Pero si pudiera agregar algo que es poquito, es algo que ya he dicho porque yo tengo la responsabilidad inmensa y el gusto de ser profe de colegio. Entonces es algo que yo le he dicho a mis estudiantes que escriben, ¿verdad? Imagínense la responsabilidad de tener estas vocaciones ahí tan cerca. Y es que en realidad uno nunca deja de empezar. O sea, yo también estoy empezando. Yo tengo 10 años en esto de la poesía como, digamos, tomándomelo como un oficio. Tengo como 10 años. Habrá gente que tenga 50 años y también siente que está empezando. Y yo creo que es importante no perder esa actitud, tener siempre esa apertura a estar cambiando, a estar aprendiendo y no dejarse enquistar y no convertirse, como dijo Ricardo Yáñez, no dejarse convertir en un mero funcionario. Eso es lo que diría para alguien que esté comenzando y que es un grupo del cual yo no me excluyo, ¿verdad? Mucho menos porque tengo, qué sé yo, mi primer libro, pero espero nunca excluirme de ese grupo, ¿verdad? Mantenerme siempre en un recomienzo.
Claro, muchas gracias. Yo creo que quiero agradecer a todos y todas porque han aportado una lucidez sumamente fina desde sus propios y respectivos espacios de gestión y de producción también del arte. Me gustaría cerrar, tal vez, es imposible hacer en este momento un resumen ejecutivo de todo lo que dijeron, pero creo que podría quedarme con esta idea de la colectividad, que sin eso no somos absolutamente nada, ¿cierto? Es decir, que la individualidad es necesaria, es valiosa, pero que aquí salimos adelante, que aquí construimos en colectivo. Y creo que es algo que ya personalmente les comento que pues he aprendido a veces hasta golpes, ¿verdad? Porque el sistema nos quiere, nos dice, bueno, aquí, usted está aquí sola, continúe sola, ¿verdad? Gestiónese sola y luego llega la realidad a cachetearte de una manera, digo yo, dichosamente que lo hizo, porque pude aprender y sigo aprendiendo de esto, ¿verdad? Mi escuela de la colectividad son los coros, he estado en muchas agrupaciones corales y he sentido eso, que yo necesito, he tenido que convertirme en un instrumento más de algo que me trasciende, de algo que me supera. Y creo que esa riqueza de entenderse parte de algo, de entender que no puedo pretenderme algo completamente aparte de la sociedad, aparte de mi cultura, aparte de mi comunidad, aparte de mi país, sino que tengo que asumir esa responsabilidad. Creo que es una responsabilidad. Y lo que decía Guadalupe, que es que los que vengan tienen que trabajar un montón. Creo que hay que asumir esa carga con dicha, pero con responsabilidad, ¿verdad? Que no verlo de una manera idealizada. Yo creo que más bien el hecho de estos comentarios y las personas que los y las escuchen, creo que es importante como bajar ese pedestal del arte idealizado, ¿verdad? Y mercantilizado que nos han vendido y asumirlo que hay que llevarlo como carga histórica, pero una carga liviana si es en colectivo. Pronto.